Hola, soy el maestro Mario Villegas González y les presento a continuación las conclusiones de mi tesis redactada para obtener el grado de doctor en filosofía política. El título de la tesis es Confrontaciones Marx, Sartre, Foucault en torno a sus diversas concepciones del poder político. Es una tesis presentada a la Universidad Nacional Autónoma de México, es decir, a la Facultad de Filosofía y Letras, a la carrera de Filosofía, tesis presentada al Instituto de Investigaciones Filosóficas. A continuación, la lectura del sábado 5 de agosto del año 2023. Conclusiones. En la presente tesis, al ocuparnos del poder político, defendemos que hay continuidad en lo que nos dicen del poder político Carlos Marx, Jean-Paul Sartre y Michel Foucault. Se complementan. Asumimos que, al ocuparnos del poder político, no podemos omitir ocuparnos del poder, pero no todo poder es solamente poder político. Iniciemos estas conclusiones con algunas ideas de Jean-Paul Sartre. Las ideas que aporta acerca del poder político. Entre otros hechos, él considera importante para comprender el poder político el poder que tiene el individuo ante sí mismo, su voluntad de poder, concepto que nos remite al libro de Nietzsche, La voluntad de poder. Para profundizar en este concepto, remito a quien les interese al libro de Nietzsche, cuyo título es La voluntad de poder. En esta tesis, entre otros aspectos, con voluntad de poder aludimos a la vitalidad, a la tendencia a hacer y ser con los demás o sin ellos, tendencia a crecer en lo interno y en lo externo. Es el deseo en el individuo, en cada individuo, el impulso, lo propio de la energía vital, es la tendencia a luchar para sobrevivir. Al referir la voluntad de poder en Sartre, referimos este concepto para entender las ideas acerca del poder político y, por lo tanto, entender la relevancia del individuo ante sí mismo. Ideas que son su aporte principal en esta tesis de entre los tres autores. Consideramos que, con su aporte, Sartre se adhiere a las ideas de Marx respecto a lo que es el poder político. Sartre lo hace principalmente en su libro Crítica de la razón dialéctica, un libro publicado en 1964. Adhesión a Marx, que desde entonces impregnó su militancia política. Recordemos que Sartre se consideró compañero de ruta del Partido Comunista a partir de 1964. En el caso de Foucault, quien fue miembro del Partido Comunista francés de 1950 a 1953, a pesar de que es un partido al que renunció, también en la presente tesis avanzamos considerando las ideas de Foucault, las que nos da él a conocer acerca del poder político, teniendo como aporte importante lo que él llama micropoder o micropoderes. Para mejor entender este concepto, micropoder, consúltese el libro de Foucault, Microfísica del poder. Foucault aporta que el poder político también se presenta en el poder que detecta en los micropoderes y pone como muestra de presencia del poder el poder que ocurre en la familia, en la escuela, en la religión, en el hospital, en el asilo, en los orfanatos, en el ejército, en las fábricas, en la cárcel, principalmente.
considera que a partir de determinado momento se usó ahí el panóptico, y esto lleva al concepto de vigilar y castigar que nos presenta en su libro Vigilar y castigar. Considera él que son lugares donde se ejerce el poder, si bien este poder no deja de estar vinculado con el poder político. Cierto, el poder y el poder político suelen ocurrir de manera benigna, pero hay casos en los que no es así. Por ejemplo, cuando ocurre la tiranía, verbigracia, la de Hitler, la de Stalin y la de otros tiranos. Tiranía que incluso suele ocurrir, en algunos casos, en la democracia. Suele ocurrir la tiranía de la mayoría. El poder en los micropoderes ocurre en lugares que nos ayudan a comprender el momento en el que el poder político se muestra de la forma más cruda con el rostro propio del Estado. Poder político del Estado que también podemos comprender gracias a Carlos Marx. Al poder político del Estado lo analizan y lo critican los tres autores. Pero en esta tesis nos interesa lo que nos dice Carlos Marx, en la medida en la que considera que el poder político beneficia a una clase, a la burguesía, en el contexto de la lucha de clases en el capitalismo, en nuestros días un capitalismo salvaje, pudiendo entonces nosotros decir que estamos ante un Estado burgués. Insistamos, en la medida en la que el poder político que ostenta el Estado favorece a la burguesía. Le hacemos críticas al poder político a las que se adhieren Sartre, Foucault y Marx, o más bien, basados en ellos hacemos las críticas al poder político. Entonces, estos tres autores, hacen aportes originales que complementan en nosotros una visión más amplia de lo que es el poder político, visto desde lo que es el poder en el individuo, en calidad de voluntad de poder, según Sartre, visto el poder político, desde lo que es el poder en la familia, la escuela, la religión, el hospital, el asilo, la cárcel, el ejército, la fábrica. Y visto desde lo que es el poder político en el Estado. También sumamos a estas conclusiones otras ideas de otros autores, buscando comprender lo que es el poder político. Claro, nuestra prioridad son las aportaciones de Marx, Sartre y Foucault. Eso es el cuerpo de la tesis. Con Sartre, insistimos, hemos pensado en la voluntad de poder como propiedad de cada ser humano. Es decir, con Sartre en esta tesis pensamos en el poder de cada persona ante sí misma, poder que le permite seguir buscando el logro de sus proyectos en su existencia, pero reconocemos que requerimos de todos los otros seres humanos con los que vivimos el poder político. Así, los humanos inmediatos, la familia, la escuela, la religión, el hospital, en la cárcel, lugares en donde encontramos seres humanos, esto es obvio, y también requerimos los humanos mediatos. Entonces, con Sartre no tratamos de sustituir el poder político por la voluntad de poder del individuo. Es decir, destacamos en Sartre la libertad individual, pero también destacamos los valores defendidos por el poder político, tales como la democracia, las normas jurídicas, etc. Claro,
hay otros valores y no dudamos, un valor importante en la sociedad son los valores económicos y otros, por supuesto. Queremos pensar en todo ello para hacer referencia a la condición humana de manera adecuada, puesto que cuando pensamos en la condición humana estamos rechazando los abusos del poder político, así la tiranía o la falta de justicia o la falta de justicia o la falta de libertad o la falta de libertad. Entonces, se abren comillas, el asunto es encontrar una verdad que sea cierta para mí, encontrar la idea por la cual yo sea capaz de vivir y de morir. Nos lo dice Kierkegaard, para quien lo primero es la existencia individual y después la verdad. Importa vivir, pero también descubrir la verdad más personal, aquella en la que fundamos nuestra propia existencia. Se cierran las comillas. Es una cita tomada de https:// la.facebook.com/filosofía hoy. Así que Kierkegaard, como antecedente del existencialismo, y también Sartre, creían que cuanto más sensible es un ser humano, más se ve asediado por la angustia existencial, la cual no procede solamente de causas externas, verbigracia y poder político. La angustia también procede de la interioridad, del poder del individuo ante sí mismo, y bueno, a esto, a lo que es el ser humano ante sí mismo, se adhiere Sartre cuando dice que somos ser en sí y ser para sí. Confróntese, de Jean-Paul Sartre, El ser y la nada. Con Foucault hemos pensado el poder en esta tesis. Cierto, en el título de la presente tesis anunciamos que nos interesa el poder político, pero hemos dicho al principio de estas conclusiones que no podemos limitarnos al poder político. Requerimos analizar el poder y el poder político para hacer críticas más pertinentes, invitando a seguir con esta actitud, el argumentar. No hemos querido incurrir en la historia de los diferentes modos por los cuales los seres humanos somos constituidos en sujetos y en objetos del poder y del poder político. Creemos mejor el consolidar en esta tesis lo importante que es el poder y el poder político, no solo el poder político. Importante el poder y el poder político en las relaciones entre las personas que constituimos la sociedad. Con Marx hemos pensado el poder político. Así, por ejemplo, hemos pensado en la supuesta igualdad política de los ciudadanos. Decimos supuesta porque esa igualdad política en realidad creemos que encubre desigualdades, en particular en la sociedad capitalista. Y lo hace porque precisamente el poder político se constituye en la expresión oficial de las diferencias en las clases sociales. Y criticamos al Estado porque además, dice Marx y Engels en el manifiesto del Partido Comunista, es un consejo de administración, se abren comillas, es un consejo de administración de los negocios de la clase burguesa, se cierran las comillas. Claro, con Marx se abrieron y se abren posibilidades de cambios revolucionarios en las sociedades, lo que no cancela la necesidad de hacer críticas. Al contrario, las requerimos. Así entonces nos adherimos, verbigracia, a las que hace Hannah Arendt
al totalitarismo. Las presentes conclusiones son nuestras interpretaciones. Y hablo de interpretaciones porque aceptamos, sin lugar a dudas, que caben otras. Y existiendo otras interpretaciones, respondemos, se abren comillas, no hay hechos, solo interpretaciones, se cierran las comillas. Nos dice Nietzsche en 1886 en su obra Fragmentos Póstumos, tomo 4. Así que no hay verdad absoluta. Y entre las interpretaciones que cabe destacar son las que hacen Marx, Sartre y Foucault, interpretaciones de lo que es el poder y el poder político. Esos autores consideramos que están entre los más polémicos hasta nuestros días, en la medida en la que no se ha superado el marxismo, en tanto es una crítica del capitalismo que sigue existiendo hasta nuestros días. Al igual que el poder político y el poder, nos interesa la dignidad, puesto que se presentan, se abren comillas, se pueden detectar al mirar al otro, y al ser mirados por el otro, y al mirarnos a nosotros mismos. En particular el poder político. Un cíclope que ha globalizado la miseria y la desesperación, tiene su modo de mirar. Él se mira como único, como uno, eterno, y mira al otro con ese apetito antropófago que ha caracterizado al poderoso a lo largo de la historia y que ahora, en la época del neoliberalismo, ha alcanzado niveles bestiales que nunca antes habíamos visto. El poder político, cuando es mirado, solo admite una mirada si ésta es sumisa y le profesa admiración. Cualquier otra mirada es para él un desafío. Se cierran las comillas. Son palabras del EZLN comunicadas en noviembre del año 2003. El caso del EZLN nos lleva a pensar en la guerra. Y al pensar en la guerra, tema al que le dedicamos una parte en esta tesis, Confrontes el índice, y al pensar en la guerra vemos que en el momento de guerra al poder político se le suele asociar con la fuerza. Nos dice Elías Canetti que la fuerza y el poder político de alguna forma están asociados. También vale la pena leer esta nota. La fuerza y las fuerzas también son poder, en una multiplicidad de relaciones de dominio que vigilan y castigan y que operan constituyendo su propia organización. Entonces, respecto a la fuerza y al poder político, nos dice Elías Canetti en su libro Masa y Poder que, se abren comillas, a la fuerza y a la guerra se les asocia a algo que está próximo y presente. Pero la fuerza suele ser más coercitiva e inmediata que el poder político. El poder político procura evitar la fuerza, pero no renuncia a la espada como recurso, incluso jurídico. Así, se habla en la guerra con mayor énfasis de fuerza física, propia de niveles inferiores y más animales. A esos niveles se suele hablar de fuerza más que de poder. A ese nivel inferior, una presa es agarrada por la fuerza y llevada a la boca con fuerza. Cuando la fuerza dura más tiempo, se convierte en poder. Pero en el instante crítico que llega de pronto, en el instante de la decisión y de lo irrevocable, es otra vez fuerza pura. El poder es más general y más vasto que la fuerza. Contiene mucho más
y no es tan dinámico. Es más complicado e implica incluso una cierta medida de paciencia. La diferencia entre fuerza y poder se puede ejemplificar de manera evidente en la relación entre gato y ratón. El ratón, una vez atrapado, está bajo el régimen de fuerza del gato. Este lo agarró, lo mantiene apresado. Su intención es matarlo, pero apenas comienza a jugar con él, agrega algo nuevo. Lo suelta y le permite correr un trecho. No bien el ratón se vuelve y corre, escapa del régimen de fuerza, pero está en el poder del gato el hacerle regresar. Si le deja irse definitivamente, lo ha despedido de su esfera de poder. Dentro del radio en que puede alcanzarlo con certeza, permanece en su poder. El espacio que el gato controla, los vislumbres de esperanza que concede el ratón, vigilándolo meticulosamente, sin perder su interés por él y por su destrucción, todo ello reunido, espacio, esperanza, vigilancia e interés destructivo, podría designarse como el cuerpo propiamente dicho del poder o sencillamente como el poder mismo, el poder político. Así es que pertenece al poder, en oposición a la fuerza, una cierta ampliación, más espacio y también algo más de tiempo. Se cierran las comillas. Repito, son palabras tomadas del libro de Elias Canetti, Masa y Poder. El poder político está vinculado con los modos de producción, es decir, con la economía, por lo tanto, con todo trabajo enajenado. Nos dice Carlos Marx, se abren comillas, todo trabajo enajenado, o sea, todo trabajo bajo todas las formas en las que el trabajador no es el poseedor de los medios de producción y por lo tanto del producto de su trabajo, la mercancía, es un trabajo en el que las relaciones de dominio ejercidas por el dueño de las mercancías y de los medios de producción se dan enmarcadas por un poder político, es decir, por una política de dominio y servidumbre, bajo el yugo del poder político. Por consiguiente, son relaciones en las que el trabajador enajenado aparece privado de libertad, carencia de libertad que puede ir desde la servidumbre de la gleba hasta el deber de abonar simplemente respeto al Señor. En esas condiciones, solo la coacción extraeconómica, cualquiera que sea la forma que reviste, puede arrancar a estos productores el trabajo sobrante para la plusvalía nominal. Son, pues, necesarias relaciones personales de dependencia, carencia de libertad, servidumbre, en el sentido estricto de la palabra. En esos casos, la relación política de amo a servidor es una parte esencial de la relación de apropiación, es decir, de la relación que se deriva del ejercicio del poder político. Se cierran las comillas, son palabras de Carlos Marx de su libro El Capital. Dejemos claro que sí hay relación entre el poder político y el poder económico. Es lo que nos está diciendo Marx en la cita que acabamos de leer. Sin embargo, hay personas que no ven relación entre el poder político y la economía. Leamos la siguiente cita, se abren comillas. El verdadero poder, el poder político, en este mundo no tiene nada que ver con el poder económico. El poder económico facilita la manipulación de la información, pero por más dinero que tenga uno, no significa que se tiene poder político. El verdadero poder es el poder político. El poder de disponer de la vida o de la muerte de los ciudadanos, de las personas. Se abre corchete, algo que sostiene la biopolítica, tema del que también se ocupa Foucault, el cual, el tema, la biopolítica, nos lleva a entender que el poder político dispone para sus fines, dispone de la vida y la muerte
dispone en qué momento viven, en qué momento mueren los ciudadanos. Se cierra el corchete, los corchetes son de Mario Villegas. Dice la cita textual: no estoy hablando de la muerte solamente física, sino también de la muerte política, cultural, religiosa o existencial. Los conquistadores, por ejemplo, en la colonización, se abre corchete, confróntense o léanse los libros de Frantz Fanon, se cierra el corchete, también estos corchetes son de Mario Villegas. Dice la cita textual: los conquistadores manipularon la información para convencer a los conquistados de que eran inferiores y así tomaron el poder político. Cierran las comillas. Son palabras tomadas del libro de Erika Fuentes. El título es Las chicas del palacio. Reconocemos el peso de la política en el contexto de las reflexiones en torno del poder político, pero, se abren comillas, no buscamos definir lo que ha sido y es la política, sino establecer las determinaciones de la condición humana que hacen posible y además necesaria la acción política. Así entonces, establecemos en esta tesis algunas determinaciones del poder político, lo que no implica que asumimos como sinónimo poder y poder político. Es decir, elementalmente poder es tener la capacidad o facultad de hacer algo, estar en condiciones de hacer algo determinado, por no haber algo que lo impida. Y poder político es la lógica del ejercicio de las funciones por parte de las personas que ocupan un cargo representativo dentro del gobierno. Es una forma de entender el poder y el poder político, pero hay otras. Por ejemplo, poder político es mandar y obedecer. Alguien manda y alguien obedece. Manda una persona a otra y esta persona obedece. También manda una institución a las personas subordinadas a ella. Es lo que pasa en el caso de los micropoderes y es lo que pasa en el Estado. Nos ocupamos del poder y del poder político, puesta nuestra más atenta atención en el poder político. Y es cierto, nos alejamos de una única definición, puesto que lo que nos importa es pensar lo que implican el poder y el poder político. Hemos dicho, importa argumentar. Sin embargo, reconocemos que el poder político, además de sus ingredientes de tiranía, es algo muy complejo. Por ello, no hay una respuesta como suficiente respecto a lo que es. Sin embargo, podemos pensar como vinculados al poder político los siguientes hechos: acción y praxis, acciones públicas, la contingencia, la necesidad, el consenso, los conflictos, las decisiones vinculantes, lo público, prejuicios, bienes indispensables, males necesarios, medios para un fin, monopolios de políticos profesionales, privilegios reservados a grupos restringidos, cuyo objetivo esencial es la lucha por adquirir y conservar los cargos, así como las ventajas a esos cargos ligados o ligadas las ventajas, actividades que trascienden la esfera pública y privada, actividades que trascienden la pluralidad humana, exhibición y diálogo o diálogos en público entre individuos con distintas identidades, expresiones tanto de lo que nos une como de lo que nos separa, irreducible pluralidad, necesidades ineludibles, todo aquello que amenaza a la unidad política. Se ha pensado desde la óptica del poder político que por él cualquier individuo y grupo ajeno a la unidad política es considerado en principio como un enemigo. Respecto a este tema, considerar a alguien enemigo, confróntese de Carl Smith, su libro El concepto de lo político.
También recomiendo la investigación de María Concepción Delgado Parra, el criterio cuyo título de la investigación es el criterio amigo-enemigo en Carl Smith, el concepto de lo político como una noción ubicua y desterritorializada. También cuando se piensa en el poder político, se piensa en el extranjero como un hecho, en tanto no forma parte del pacto comunitario. Todo eso ha llevado a que la sola presencia del extraño sea vista como un peligro, porque cuestiona la identificación entre las pretensiones de validez racional del consenso y la concepción del mundo particular que rige en la unidad política. En algunos momentos en la historia, el poder político ha logrado que cualquier miembro que cuestione el contenido de las leyes positivas o de las instituciones establecidas, aunque no ponga en duda el consenso, se convierte en un extraño y con ello en un peligro que debe ser eliminado. El poder político tiene como eje la lucha por el poder, más allá de solamente los cargos en él. El poder político al exterior de quien o quienes lo tienen se centra en el rechazo violento de quien o quienes no lo tienen, y más si ponen en riesgo el poder político, negándose maquiavélicamente a la pluralidad, a la tolerancia. En algunos casos, el poder político es maquiavelismo. Es arte, ciencia, técnica. Es algo en lo que participamos todos los seres humanos, apegados a la definición que dice: el ser humano es un animal político. El poder político en forma de política es también medios y fines. Por ejemplo, medios, la guerra, es decir, la violencia en general, como medio de coacción, que no es la esencia ni el fin de la política, sino un medio específico. Fines del poder político: asegurar la vida, el orden, el progreso, la paz, regular los derechos. Respecto al orden jurídico, confróntese de Foucault, sus libros, son 2 libros, La verdad y las formas jurídicas, y otro libro, Defender la sociedad. También el poder político incluye como hechos las obligaciones de los ciudadanos en un marco jurídico. Se ha considerado que el fin del poder político, entendido no como un fin dado que lleve necesariamente una situación predeterminada, sino simplemente como un parámetro normativo, también es la fundación de un orden en el que se busca definir los contenidos de las decisiones vinculantes en libertad. Es decir, el poder político se da en un contexto donde se reconoce la contingencia y la pluralidad como aspectos indisolubles de la acción humana y, al mismo tiempo, como el precio que hay que pagar por la sobrevivencia de la libertad. Es uno de los fines del poder político regular los derechos y las obligaciones de los ciudadanos en un marco jurídico. Cabe decir, en cuanto al sistema jurídico, representa el marco formal en el que se desenvuelve la práctica política. La práctica política, define el contenido del sistema jurídico y sus transformaciones. Todo eso, entre otros hechos. El poder político cuenta con una herramienta fundamental, el derecho. De el derecho, nos dice Enrique Serrano Gómez, se ha dicho que el derecho, se abren comillas, se ha dicho que el derecho, para varios, expresión concentrada del poder político, es, en cierta forma, política congelada. Nos lo dice Enrique Serrano Gómez en su libro Consenso y Conflicto, Schmitt, Arendt y la definición de lo político. Respecto al derecho, presento las siguientes palabras de Carlos Marx, tomadas del manifiesto del Partido Comunista. Se abren comillas. Interpretáis la abolición de la propiedad burguesa según vuestros conceptos de libertad, de cultura, de derecho, etc. Vuestras ideas mismas son producto de las condiciones de producción y de propiedad burguesa,
como vuestro derecho es tan solo la voluntad de vuestra clase erigida en ley, una voluntad cuyo contenido está determinado por las condiciones de vida de nuestra clase, de vuestra clase. Se cierran las comillas. Repito, cita textual del manifiesto del Partido Comunista, que en resumen creo que nos está diciendo que quien tiene el poder político, por ejemplo, el Estado burgués, pues establece las normas jurídicas, por lo tanto el derecho. Es decir, el derecho, el sistema jurídico, traduce los contenidos que provienen de la lucha por el poder político a su propio código, basado en la distinción lícito-ilícito. Sin embargo, en el libro de Ronald Dworkin, el título es Los derechos en serio, vemos que podemos sostener que el poder político nunca se reduce a ser solamente la realización de prescripciones jurídicas. Si bien éstas determinan en gran parte la forma de ejercer el poder político, lo cierto es que no obligan siempre las normas jurídicas. Dicho con otras palabras, con el libro Los derechos en serio de Ronald Dworkin, asumimos que el poder político suele recurrir también, además del sistema jurídico, suele recurrir a la discrecionalidad, a la secrecía, al secreto, y lo hace más veces de las que podemos constatar. Permanece el poder político, entonces, poniendo al frente de sí, en una mano, la ley, pero conserva en la otra mano, conserva lista la espada para ser usada cuando lo crea necesario, con apego a lo que enseña Maquiavelo en su libro El Príncipe. Por lo demás, la existencia del derecho nos lleva a muchas preguntas. Por ejemplo, ¿es expresión paradigmática de la racionalidad humana? ¿Es resultado de la conducta irracional de los hombres? ¿Es el resultado de la voluntad de una autoridad soberana? ¿Es un fenómeno originado en la dominación, la violencia? ¿Realmente su preocupación es la libertad? Son preguntas que dan para seguir trabajando en buscar respuestas en próximas lecturas y para reportar trabajos producto de esas lecturas. El poder político es condición necesaria para la formación de las sociedades y de los individuos como ciudadanos, aun si deriva en conflictos políticos e incluso en anarquismos. Lo que podemos concluir es que no importa cuáles autores se confronten, aparecerá como condición necesaria el poder político. En esta tesis, habiendo reflexionado en general en torno al poder político y en particular en torno al poder, en el marco de las confrontaciones Marx, Sartre, Foucault, en torno a sus diversas concepciones del poder político, conviene pensar en estas palabras de Kant. Se abren comillas. El ser humano, aunque no sea un ser moralmente bueno, se ve obligado a actuar como un buen ciudadano. El problema de la instauración de un Estado puede ser solucionado hasta por un pueblo de diablos. Por muy duro que esto suene, basta únicamente que reconozcan la necesidad del poder político haciendo uso de su razón. Se cierran las comillas, nos lo dice Immanuel Kant en su libro La paz perpetua. Interesados desde hace varios años en el poder político, consideramos que otra conclusión pertinente es esta. Es nuestro deber criticar los excesos del poder político. Así la tiranía del poder político
ya sea que se presente ella en el Estado, en los micropoderes e incluso en el individuo ante sí mismo. Verbigracia, en el caso del sojuzgarse por vía del autocastigo debido a causas subconscientes o inconscientes. Para entender esto, conviene auxiliarnos del psicoanálisis, la ciencia que instauró Sigmund Freud. Por cierto, en esta tesis le dedicamos algunas palabras. Confróntese el capítulo 2 de la parte en la que hablamos de Foucault, perdón. El capítulo dice: Foucault, la sexualidad reprimida vista desde la óptica de la biopolítica. Ahí refiere Foucault que se acusó a Freud de pansexualismo. Sin embargo, Freud es trascendente porque revela las relaciones entre el poder político y la sexualidad, ¿no? Así entonces, no excluimos aspectos tales como la sexualidad en las reflexiones que hacemos en esta tesis respecto al poder político. Por lo demás, consideramos que además de la tiranía, podemos criticar muchos aspectos del poder político. Por ejemplo, el espíritu de seriedad, puesto que se da en los ámbitos públicos y privados. Pensamos que el espíritu de seriedad es la negación de la libertad, es creer que no hay errores en la razón. De la razón, respecto a la razón, vale mencionar lo que Paul Ricoeur llamó filósofos de la sospecha, atribuyendo el llamar filósofos de la sospecha a Marx, Freud y Foucault. Nos lo plantea Paul Ricoeur en su libro Freud, una interpretación de la cultura. Se abren comillas: estos tres autores desenmascaran la falsedad escondida bajo los valores ilustrados derivados de la racionalidad y de la verdad, se cierran comillas, SIC. A ellos, los filósofos de la sospecha, podemos sumarnos todas las personas que estamos contra la ritualización logocéntrica. Ser logocéntrico es dar exceso de valor a la razón, exceso de valor a las palabras. Es poner al logos, al conocimiento, a la razón, por arriba de todo. Para entender esto, conviene leer el libro de Foucault, El orden del discurso. En Foucault, discurso alude a cualquier cosa escrita o dicha o comunicada mediante signos, no necesariamente como creaciones individuales, sino pertenecientes a textos y contextos discursivos. Así, nos dice Foucault que el poder también se ejerce a través del lenguaje. Estamos entonces contra la ritualización logocéntrica, puesto que esta ritualización suele llevar a la ritualización de los iconos, suele llevar al narcisismo, a la egolatría, a la falta de empatía y a otros males. En cuanto a la crítica al espíritu de seriedad, nos dice Hannah Arendt, se abren comillas: ya Kafka mostró en su libro América cuán ridícula y peligrosa es esa vacía dignidad que nace de identificarse a uno mismo con la función que uno desempeña, se cierran las comillas. Nos lo dice Hannah Arendt en su libro ¿Qué es la filosofía de la existencia? También de Hannah Arendt, en este contexto de criticar el espíritu de seriedad, recomendamos el libro de Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal. En esta obra vemos a Eichmann como un mediocre, es decir, sometido al espíritu de seriedad tal como lo criticamos. Entendido el espíritu de seriedad
con estas palabras de Hannah Arendt, se abren comillas: ridícula y peligrosa, vacía dignidad, que nace de identificarse a uno mismo con la función que uno desempeña. Se cierran comillas. Nos lo dice Hannah Arendt en su libro ¿Qué es la filosofía de la existencia? También podemos criticar el espíritu de seriedad diciendo que es una pretensión vacía en la medida en la que la realidad es contingente, la realidad humana. En todo caso va a terminar, nos dice Sartre en su libro La suerte está echada. Para Camus incluso tiene mucho de absurdo. Pensemos en el libro de Camus, El extranjero, y recordemos el caso que nos presenta Milán Kundera en su libro La broma. Así que la realidad es temporal, es circunstancial y obviamente es más que eso. Además somos pasión y angustia, no solo razón. Pero dejemos claro que no estamos en contra de los compromisos, no estamos en contra de la responsabilidad, pues sin compromisos, sin responsabilidad, no hay esperanza. Podemos creer que las siguientes palabras de Hannah Arendt se pueden aplicar, en fin, al espíritu de seriedad. Dice ella, se abren comillas: tortura diabólica, el tratar de fingir, se cierran comillas. Palabras de Hannah Arendt en su libro ¿Qué es la filosofía de la existencia? Este tratar de fingir, este espíritu de seriedad se pretende en el libro de Sartre, A puerta cerrada, pero obviamente criticando al espíritu de seriedad. Esta obra, A puerta cerrada, es una obra analizada en esta tesis. Obra en la que analizamos el poder de la mirada condenatoria, mirada que castiga. Claro, si se desea pensar en el castigo, también recomendamos el libro de Foucault, Vigilar y castigar. Respecto a fingir, no omitamos estas palabras de Hannah Arendt aplicables al poder y al poder político. Se abren comillas. Nos dice Hannah Arendt: la vía de escape de los fingimientos y de lo respetable como mentalidad es jugar a ser lo que uno realmente es. Cuando se juega a ser lo que realmente uno es, la libertad que uno mismo tiene como ser humano queda preservada de las pretensiones y fingimientos inherentes a las funciones. Es más, solamente jugando a ser lo que uno realmente es capaz el ser humano de afirmar que él nunca es idéntico consigo mismo, como una cosa es idéntica consigo misma. Un tintero siempre es un tintero. El hombre, en cambio, es su vida y sus acciones, que nunca están acabadas sino hasta el momento mismo de su muerte. Se cierran las comillas. Nos lo dice Hannah Arendt en su libro ¿Qué es la filosofía de la existencia? Por cierto, de Hannah Arendt recomiendo el libro Los orígenes del totalitarismo. Defendemos haber probado en esta tesis que, si bien hay confrontaciones en las obras de Marx, Sartre y Foucault, podemos creer que se confrontan en la medida en la que uno no abarcó todos los problemas que abarcaron los otros dos. No obstante, se complementan en sus críticas al poder, por ejemplo, y en sus críticas al poder político. En particular, cuando las formas del poder político recurren verbigracia a la tiranía. Y si leemos en Marx sus críticas al Estado, en Sartre sus críticas al individuo que tiene miedo de ser libre, miedo que puede darse también en un colectivo, él critica el que este miedo se dio incluso en los comunistas y lo dice en un texto que se llama, o cuyo título es Los comunistas le tienen miedo a la revolución, que es un libro en el que le hace críticas al Partido Comunista en Francia en 1968. Entonces, si leemos en Foucault, en Marx, en Sartre, sus críticas, nos damos cuenta que no se excluye que hay coincidencias, si los confrontamos, hay coincidencias y por lo tanto continuidad en los tres.
lo cual los puntos de vista de los tres nos ayudan a enriquecer, a comprender lo que implica el poder político. Reflexiones que nos llevan a recordar algo que aparece en tiempos de crisis. Dice Hannah Arendt que en tiempos de crisis nos hacemos esta pregunta, se abren comillas: ¿quién soy? Pregunta que siempre surge con redoblada insistencia en los tiempos de crisis. Si la sociedad insistía en decir, tú eres lo que pareces ser, el activismo de la posguerra replicaba, tú eres lo que tú has hecho. Una respuesta que después de la Segunda Guerra Mundial repitió Sartre ligeramente variada. Sartre escribió, eres tu vida. Nos lo dice en su libro A puertas cerradas. Se cierran las comillas. Son palabras de Hannah Arendt en su libro Los orígenes del totalitarismo. Nos quedamos también con esta otra conclusión. Ante el poder político y ante el poder, no obstante, somos lo que hemos hecho de nosotros, luego de lo que han hecho de nosotros. La responsabilidad entonces estriba en dejar de ser lo que han hecho de nosotros. Sartre lo dice con estas palabras. Se abren comillas. Nosotros no somos terrones de arcilla. Lo importante no es lo que se hace de nosotros, sino lo que hacemos nosotros mismos de lo que han hecho de nosotros. Se cierran comillas. Nos lo dice Sartre en su libro Saint Genet, comediante y mártir. Así que, se abren comillas, nuestro punto de partida, nos dice Sartre, en efecto, es la subjetividad del individuo, y ello por razones estrictamente filosóficas, no porque somos burgueses, sino porque queremos una doctrina basada en la verdad, y no en un conjunto de bellas teorías llenas de esperanza, pero sin fundamentos reales. Se cierran las comillas, nos lo dice Sartre en su libro El existencialismo es un humanismo. En nuestras reflexiones en torno del poder político, debemos asumir los conflictos, la lucha entre un conjunto de personas contra otro conjunto de personas, es decir, la lucha de clases opuestas. Y también debemos asumir las luchas en las diadas, luchas entre dos personas, y las luchas aún entre pocas personas. Ante los conflictos, dice Luis Villoro, se abren comillas, de la lucha nace la agitación, el desorden, el conflicto permanentes. El desacuerdo solo tiene una alternativa, las leyes que regulan las relaciones entre las clases opuestas. Se cierran las comillas, nos lo dice Luis Villoro en su libro El poder y el valor, fundamentos de una ética política. Esas leyes no son otras sino principalmente las leyes naturales y las leyes del derecho, las contenidas en la constitución política de cada país. Leyes que pueden atenuar los conflictos permanentes, que pueden lograr que no nos matemos unos a otros. Leyes que obligan moralmente y también por la fuerza pública el ser obedecidas, y que mejor si ocurre por lo que llamamos acuerdos mutuos, de los cuales, en acuerdo con Foucault, podemos decir que, se abren comillas, el cuerpo, desde lo más individual, representa un pequeño poder, al cual denomina Foucault micropoder. Este micropoder entra en relación con otros micropoderes, los cuales se manifiestan en diversos campos, como por ejemplo en el campo social, económico, político, religioso, cultural, entre otros. De tales relaciones de los micropoderes resulta la creación de normas, contratos, convenios, acuerdos mutuos, formas de propiedad, en fin, diversas relaciones que involucran al cuerpo. Se cierran las comillas. Nos lo dice Fabián Andrés Montúa en su investigación, cuyo título es Una reflexión sobre las investigaciones de Foucault del cuerpo y del poder. Respecto al poder político, recordemos a Juan Jacobo Rousseau y a otros autores teóricos del contrato social. Nos refieren que, dada la situación de poder revelarse los seres humanos, puesto que somos libres de hacerlo, y los que son conscientes suelen hacerlo, por el contrato social entiende uno que el libertinaje tiene que ser controlado por los mismos seres humanos,
viviendo en sociedad para buscar la paz, habiendo reconocido la libertad con la que nacemos y la libertad que nos consagra la constitución política del país en el que se vive. Entonces, tiene que ser un conjunto de seres humanos, juzgando a otro conjunto de seres humanos los que limiten la libertad, haciendo prevalecer el bien común. Por entonces, podemos decir que el poder político es generalmente benigno. No obstante, presentar casos criticables, así por ejemplo la tiranía. Persiste el poder político, decidiendo entonces un conjunto de humanos con poder político qué hacer si otros humanos libres deciden ejercer su libertad fuera del contrato social, qué decidir, hasta dónde van a permitir. Así los jueces, en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los otros elementos del Estado, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, hasta dónde van a permitir el ejercicio de la libertad humana o si van a castigar. Incluso en algunos países se ejecuta, es decir, se aplica la pena de muerte. Hasta dónde van a marginar, hasta dónde van a meter a la cárcel. ¿Qué otro tipo de castigos son viables para el ejercicio del poder político? Cuando ocurre que la libertad no es tolerable con apego a lo que establece el contrato social. De cualquier forma, el contrato social, gradualmente se está constituyendo en más crítico, así de dictaduras o de abusos del poder, ¿no? De tiranías. Ante las dictaduras, las tiranías, los abusos, Foucault nos recuerda que, se abren comillas, donde hay poder hay resistencia, se cierran las comillas. Nos lo dice Michel Foucault en su libro Historia de la Sexualidad, volumen 1, La voluntad de saber. Un caso de resistencia lo vemos en el anarquismo moral propuesto por Jean-Paul Sartre. Le dedicamos una parte de esta tesis, el capítulo 4. Dice: al poder político podemos oponer la anarquía moral. Vemos un caso de anarquismo moral en el libro de Sartre, Las moscas, también analizado en esta tesis. En ese libro, Las moscas, vemos que Orestes ejerce resistencia ante la tiranía del Estado representado por el rey Egisto, casado con su cómplice, la madre de Orestes, la reina Clitemnestra, que en el momento de ejercer el poder político son un par de asesinos. Asesinaron al padre de Orestes, Agamenón, la madre y el padrastro, Egisto, la madre y el padrastro de Orestes. Por lo cual Orestes decide llevar a cabo un acto de justicia, eliminar a estos asesinos con la ayuda de su hermana Electra, que fue hecha esclava por su madre a partir del momento en que asesinó a su esposo. Hizo esclava a Electra durante muchos años, desde que se llevaron a su hermano a los 3 años y hasta que él regresó a hacer justicia a los 18 años. En fin, en esta tesis hacemos nuestras estas palabras de Michel Foucault. Se abren comillas: ahora comprendo mejor por qué experimentaba tanta dificultad al comenzar antes. Sé bien cuál era la voz que habría querido que me precediera, que me llevara, que me invitara a hablar y que se introdujera en mi propio discurso. Se cierran comillas, palabras de Michel Foucault tomadas de su libro El orden del discurso. Gracias por su atención. Deseo les sean útiles estas conclusiones. Quedo de ustedes atentamente, Mario Villegas González, sábado 5 de agosto del año 2023. Insisto, muchas gracias por su atención.